¿Hay alguien que no conozca a Drácula? ¿Que no identifique el personaje? Nosotros lo dudamos bastante. Y cuando decimos Drácula nos referimos a el personaje al que dio vida las palabras de Bram Stoker, no a un vampiro cualquiera. Es Drácula, solo hay uno. Y a pesar de las muchas adaptaciones que haya en el cine, en la literatura y más allá de todos los modelos de ocio que haya, es el Drácula de Bram Stoker. No son más que eso, son adaptaciones del Drácula de Bram Stoker. Pues debemos decir que este personaje triunfó contra todo pronóstico. El autor no llevó la vida atormentada que caracteriza a la de los genios literarios. Drácula llegó cuando la estética gótica estaba casi agotada. Bram Stoker no fue el primero en escribir sobre un villano vampiro nobiliario. De hecho, podemos decir que casi que fue el último. Drácula se publica cuando el vampirismo llevaba un siglo de moda editorial. ¿Por qué tuvo y tiene tanto éxito este personaje entonces? O más interesante aún, ¿de dónde o cómo sacó este gran personaje de la historia de la literatura universal un autor que para muchos era mediocre? Este vídeo nos va a quedar un poco más largo de lo que teníamos en mente, pero lo que hemos hecho es que la barra la hemos dividido en dos y por un lado tenéis la vida de Bram Stoker y por otro el origen o de dónde saca la idea de su personaje Drácula. Entonces, como entendemos que tenéis una vida y no siempre tenéis tanto tiempo, os recomendamos que lo veáis como si fueran dos vídeos y si tenéis que escoger una de las partes, nuestra recomendación es que vayáis directamente al origen de Drácula, que nos parece bastante más interesante para aquellos que queráis leer o hayáis leído la novela. Si con la vida de Mary Shelley se han hecho biografías y películas súper épicas y dramáticas, con la de Bram Stoker daría para un cortometraje y malo. Y a lo mejor tuvo una vida igual o más apasionante. El problema es que no tenemos esa información. La mayoría de sus documentos privados no han sobrevivido, y la mejor fuente que tenemos es una biografía que escribió el propio Bram Stoker sobre Henry Irving, un actor de teatro con el que compartió 30 años de su vida. Así que de Bram Stoker tenemos los datos que le gusta a la Wikipedia. Sabemos qué hizo, pero no quién era, lo que dificulta el rastreo de cómo y por qué escribió esta gran obra. Bram Stoker nació en un frío y lluvioso 8 de noviembre de 1847 en el número 15 de la calle de Crescent de Clontarf, al norte de Dublín, cuando Irlanda era todavía parte del Reino Unido. No tenemos ni idea en verdad si llovía o hacía fría ese día, era por meteros un poco así en el ambiente, pero vamos, Dublín, noviembre, muy mala suerte tenemos que tener para que no esté lloviendo y haga frío ese día, vaya. Fue el tercero de los 7 hijos que tuvieron Bram Stoker y su mujer Charlotte Matilda Blake Thornley. Lo más contado de Stoker es que fue un niño muy enfermizo y que hasta los 7 años estuvo cercano a la muerte por causas desconocidas. Es posible que esta situación se haya exagerado un poco para darle ese toque místico al autor, pero no queremos alargar demasiado el vídeo con detalles que son puras anécdotas. Si queréis saber por qué, nos podéis escribir a nuestras cuentas de Twitter, que además estrenamos banner. Mira qué cosa más chula, mira. Durante todo este tiempo en la cama, el pequeño Bram se hinchó de escuchar los mitos y leyendas que le contaba su madre, y tuvo la suerte de contar con los libros de su padre como ocio. Al no tener la PlayStation 5 ni Netflix, pues... Desde los 16 años ya escribía compulsivamente, y no solo se repuso de sus males, sino que llegó a ser un tío enorme y un deportista destacado. Estudió en el Trinity College de Dublín, y tenemos la suerte de haber conservado una carta que envió a Walt Whitman en la que se describía a sí mismo a los 24 años. Mi nombre es Bram Stoker, Jr. Mis amigos me llaman Bram. Vivo en el número 43 de la calle Harcourt de Dublín. Soy un oficinista al servicio de la corona con un salario bajo. Tengo 24 años. He quedado campeón en nuestros campeonatos de atletismo y he ganado una docena de copas. También he presidido la College Philosophical Society y he trabajado como crítico artístico y teatral en un diario. De hecho, este primer trabajo como crítico lo hizo gratuitamente. Como los becarios en España, hoy en día. Por desgracia, sí.
Tengo una altura de 188 centímetros, peso 76,2 kilos desnudos y mi torso mide 105 centímetros de ancho. Me imagino yo la cara de Walt Whitman al leer esto. Datos muy importantes esto, Bran. Soy feo pero fuerte y decidido, y tengo una gran protuberancia sobre las cejas. Tengo la mandíbula fuerte, la boca grande, los labios finos, la nariz respingona, con orificios nasales sensibles. ¿What? Y el pelo liso. Tengo un temperamento constante, soy frío de carácter, tengo una gran capacidad de autocontrol y normalmente soy reservado con el resto de la gente. Me deleito mostrando la peor parte de mí a la gente que no me gusta. La gente de disposición miserable, cruel, hipócrita o cobarde. Tengo muchos conocidos y unos 5 o 6 amigos, cada uno de los cuales me cuida como al que más. Aquí faltaría añadir que era un clasista y machista, como todo señor victoriano de la época. Dio una bonita solución para el problema de los vagabundos que vio en sus viajes por América y lo dejó por escrito en A Glimpse of America. Propuso marcarlos, preferiblemente las orejas, de modo que pudieran ser identificados rápidamente, enviarlos a una colonia y enseñarle las virtudes del esfuerzo que le habían inculcado a él desde la infancia. Entre esto y ponerle a alguien un brazalete y mandarlo a una cámara de gas, hay un paso. Nuestro amado autor Bram Stoker. Y en una de sus críticas de teatro dijo sobre la actriz Ellen Terry: «Sin duda tiene sus defectos. Ellen es una mujer y no debemos esperar la perfección ni siquiera en la obra acabada de la creación». A pesar de todo, sedujo a un bellezón, Florence Balcombe, exnovia de Oscar Wilde, por cierto. Con ella se fue a Londres en diciembre de 1878, abandonó su puesto de funcionario y se dedicó a dirigir el teatro que había fundado su amigo Irving, codeándose con la alta sociedad londinense. Este trabajo le robó a Stoker todo su tiempo y tuvo un parón como escritor, pero Stoker ya había escrito y escribiría más tarde prácticamente de todo. Historias de hadas, historias de amor, no ficción, lecturas moralizadoras y por supuesto cuentos de terror. Pero no le era fácil colocar sus escritos en publicaciones, sus críticas no iban entre algo malo y una lectura aceptable, sin más. Desde luego, nadie de la época podía sospechar que esas palabras eran o podrían ser las de un autor, pues de la magnitud de Bram Stoker en la historia de la literatura universal. Pero como decía él mismo, era un tipo constante. Así que el rechazo no iba a parar a Bram Stoker de intentar colocar sus historias, en concreto en las novelas largas, que eran las que más se le resistían. Parece que la bahía de Cruden le inspiraba, y una vez encontró el tiempo, Stoker se puso a escribir y recopilar datos para Drácula, desde esta pintoresca cala de acantilados al nordeste de Escocia, donde se levantaba el castillo de Slains. Y llegó 1897, se publica Drácula y Bram Stoker pasó a vivir como autor reconocido, genio literario e influencer victoriano. No, ni de coño ocurrió esto así. Sí, el Daily Mail le comparó con Los misterios de Udolfo de Radcliffe, con Frankenstein de Mary Shelley y Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Todo mujeres, por cierto. A Bram Stoker esto le haría una gracia tremenda. Pero la revista The Athenaeum escribió: «No es más que una burda contribución al arte constructivo y a la alta creación literaria. En ciertos pasajes uno tiene la sensación de encontrarse ante un mero conjunto de acontecimientos inverosímiles y grotescos». Stoker tan solo se limita a dirigir un despliegue de sucesos singulares bajo planteamientos chapuceros. Cuando las mejores palabras hacia una novela te la da la madre de ese novelista, cuidado con la novela. Charlotte le dijo a su hijo que las sensaciones que él le había dejado la novela Drácula eran horripilantes y que esa novela debería de darle mucho prestigio y mucho dinero a Bram Stoker. Fue una visionaria, eso hay que reconocerlo, pero Stoker no vivió lo suficiente para haber hecho realidad la predicción de su madre. De hecho, en los 3 años siguientes a la publicación de Drácula, Stoker no solo no fue hacia arriba, sino que tocó fondo. Publicó Miss Betty, un truño merecidamente olvidado según hemos leído las críticas. El teatro que dirigía se incendió
Irving se cayó por las escaleras, lo cual le impidió actuar y en definitiva, pues el teatro que él dirigía entró en bancarrota. Y por si fuera poco, la madre de Stoker falleció en 1900. A los problemas económicos le siguieron los problemas de salud y Stoker acabó muriendo el 20 de abril de 1912 a los 64 años. Este hombre no tuvo suerte ni para morirse, pobrecillo. Es que murió 5 días después de la catástrofe del Titanic, entonces sus necrológicas aparecieron en los periódicos, pero prácticamente nadie le echó cuenta porque todo el mundo estaba más pendiente de las morbosas noticias que había en el momento sobre el hundimiento. Bram Stoker, un escritor con una trayectoria vulgar que solo encontró la inspiración en una obra. Pero vaya inspiración. ¿Cómo escribió esta maravilla? ¿De dónde sacó Stoker este gran personaje de la literatura? Se reúnen aquí varios elementos: el folclore de Irlanda, la literatura gótica y romántica, el escritor Hall Caine, Macbeth de Shakespeare, creencias e inspiración de la bahía de Cruden. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. La superstición europea da para largas horas de charla, pero toda esa masa de creencias y mitología no llegó a Irlanda de la misma forma, sino que se mezcló con las tradiciones folclóricas de los indígenas irlandeses, que nunca llegaron a ser conquistados por Roma, y el resultado fue una riqueza y diversidad en la superstición gaélica que inspiró y sigue inspirando a muchos autores. Stoker también conocía muy bien la literatura gótica y romántica. Está presente en Drácula, el mito de Fausto, y se puede apreciar la influencia de obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El retrato de Dorian Gray y, sobre todo, La dama de blanco de Wilkie Collins, que pudo dejar huella en Stoker en el estilo epistolar y en la construcción de los personajes, sobre todo el villano, que en ambas obras es un conde. Hall Caine era un amigo de Stoker y fuente de estimulación. Fue un escritor bastante popular en la época con el que Stoker trataba temas sobrenaturales. A Hall Caine está dedicada a Drácula. Las similitudes entre Drácula y Macbeth dan para otro vídeo directamente. Ambas obras giran alrededor de un castillo solitario donde llega un forastero ingenuo que recibe visitas durante el sueño, donde el foco principal es la personificación del mal. El nordeste de Escocia es un yacimiento de creencias paganas, y es cierto que Stoker se nutrió de folclore y los datos que pudo pillar en los emplazamientos ingleses que menciona en la novela. Libreta en mano, Stoker apuntó inscripciones reales de lápidas de Whitby, tomó nombres para sus personajes de estas tumbas y supo del naufragio de una goleta rusa llamada Dimitri, que no dudó en reproducir en su novela cambiando el nombre del barco por Demeter. Ahora bien, toca la parte que más me gusta. Hay que romper algunos mitos aquí. En 1970 se descubrió en Filadelfia las anotaciones que Stoker fue recopilando para dar forma a su novela. Están fechadas entre el año 1890 y 1896, así que sabemos que Stoker tardó 7 años en darle la forma definitiva a Drácula. Claro, teniendo en cuenta que durante esa época Stoker era un escritor a tiempo parcial. Estas notas dejan claro que Stoker leyó un artículo de Emily Gerard sobre supersticiones de Transilvania. De aquí pilló ideas sobre las creencias locales en vampiros y descubrió la palabra Nosferatu, que ni significa no muerto ni significa nada en rumano. Parece que es una mala traducción y bueno, pues nos la han colado y ahí se ha quedado para siempre. Luego está, y aquí viene lo más interesante, el origen del nombre de Drácula. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. La enorme mayoría pensará Vlad III de Valaquia, Vlad Tepes, el empalador, lo llamaban Draculea, que en rumano significa hijo del dragón o hijo del demonio. Pues no. Stoker originalmente en sus notas tenía al villano como el conde Vampire. Bram Stoker encontró en la biblioteca de Whitby an account of the Principalities of Valaquia, es decir, un informe sobre los principados de Valaquia y Moldavia, escrito por William Wilkinson en 1820. Este autor, Wilkinson, menciona el nombre de Drácula, pero por ningún lado dice nada de Vlad Tepes, ni el empalador, ni nada. Es decir, incluso mezcla a 3 príncipes de esta época, o 3 vaivodas, y a los 3 les llama Drácula y listo. Entonces puede ser que Stoker
incluso se muriera sin tener ni idea de quién era Vlad Tepes ni nada. Lo único que sí tomó fue el nombre, porque en este informe hay una nota al pie que dice que Drácula significa en vaivoda demonio. Y cuando Stoker copió en sus notas los datos de Wilkinson, escribió en mayúsculas Drácula y demonio. El sonido de la palabra Drácula retumba ya sea leída o pronunciada. Desde luego era mucho mejor que Vampire. Bram Stoker tenía ya el nombre que ha quedado para la historia. Es más, es posible incluso que Stoker leyera de otra vampiresa, digamos, tomada como histórica, de la que sí pudo tomar ideas, porque sabemos que leyó algo relacionado con ella, pero no nos queremos extender en esta historia y bueno, he hecho un hilo en mi Twitter, os dejaremos el enlace en la descripción por si queréis saber sobre esta vampiresa histórica, pues ahí lo podéis leer. ¿Y entonces de dónde viene esta relación del Drácula ficticio con el Vlad Tepes histórico? Pues del interés del ser humano, el interés económico y el interés político. A los rumanos les interesa explotar el potencial turístico de Drácula y unirlo a Vlad Tepes como símbolo nacional, que en vez de ser un empalador despiadado se ha reconstruido como un cruzado contra el invasor otomano. Así pueden sacarle hasta los ojos a los turistas que los llevan al castillo de Bran y la fortaleza de Poenari. Y les da igual mezclar Transilvania con Valaquia y lo que haga falta. Igual ocurre en Gran Bretaña, que se han aprovechado de este turismo literario. Solo os recomendaremos el artículo de Marcos Pereda publicado en Jotdown. No tiene desperdicio, enlace en la descripción. De hecho, somos capaces de rastrear la primera vez que equipararon al Drácula ficticio con el supuesto Drácula real. Fue, curiosamente, en Turquía, en 1928, donde se plagió descaradamente la novela de Bram Stoker. Ali Riza Seifi se mostró como si fuera el autor de un texto original titulado Cacique Voivoda, es decir, el voivoda empalador. Seifi convirtió a todos los personajes en turcos que sufrían la maldad de Vlad el Empalador. Por lo demás, la historia es exactamente la misma. Incluso sirvió para hacer la primera película de terror del cine turco, Drácula Istambul'da, de 1953, o lo que es lo mismo, Drácula en Estambul. Es mi novela favorita, podríamos decir, y bueno, ya sabéis la importancia que tiene para nosotros dos si habéis visto el vídeo de presentación. Y podríamos estar aquí hablando días sobre esta novela, pero creemos que por esta vez ya está bien. Bueno, si os ha gustado estos entresijos sobre Bram Stoker y la novela, pues dejadnos un like o hacérnoslo saber por los comentarios y podemos dedicar próximos vídeos si queréis a estas curiosidades, que hay bastante más. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto. Solito. Adiós.